venezolano-americano del Estado Zulia Sebas junto al STEI Alumni, que también estoy en representación de ellos. Tenemos el honor de poder brindarle las herramientas necesarias, puesto que 2020 se ha caracterizado por ser un año de desafíos, desafíos personales, desafíos profesionales, desafíos incluso familiares y sociales. Y es allí donde en cada hogar venezolano, sobre todo, vamos a enfocarnos en el estado Zulia, entró un nuevo habitante, digamos que un nuevo huésped, y es la ansiedad. Y no vino solo, vino acompañado de otro inquilino que es la incertidumbre. En un momento que definitivamente nos ha hecho replantearnos todo lo que para nosotros era prioridad y que este año se ha encargado de decirnos, no era así, no era como lo tenías establecido. Eso que tú llamabas normalidad, a partir de este momento dejó de existir. Y es allí cuando entonces nosotros comenzamos a tener ese cúmulo de emociones y nos preguntamos qué hacer, para dónde ir, cómo reaccionar. ¿Es válido lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Nos cuestionamos y nos castigamos, puesto que esas emociones, aunque sean negativas, son emociones válidas, que hay que reconocerlas y hay que vivirlas. El detalle está en el cómo, qué hacer con ellos y cómo tener esas emociones para beneficio de nuestro bienestar. Y es por esto que la ponencia del día de hoy viene acompañada de un ser que es especial para el STEI Alumni Zulia y por supuesto para la familia Sebas, que siempre andamos en la búsqueda no solo de impartir conocimientos, sino también herramientas necesarias para el crecimiento personal. Elimar Márquez no solo es psicóloga, ella no se conformó con ser psicóloga, ella quiso también ser ingeniera electricista porque hemos de suponer que en la ingeniería están esas conexiones necesarias para poder poner orden, la parte humana con lo que es la parte técnica. Pero no conforme con eso, ella dentro de su currículo también tiene una gerencia de proyectos de la Universidad Rafael Urdaneta, y es que es una persona que constantemente no solo evoluciona, no solo aprovecha las crisis para crearse oportunidades. Y en este 2020, cuando todos creíamos o cuando todos todavía tenemos esa sensación de que no hemos podido hacer nada, ella publicó un libro. Es un libro que está ya en la plataforma de Amazon y que pueden ustedes tener acceso a ello. El libro que lleva por nombre trata justamente de todas esas disyuntivas que tenemos como pareja, porque se llama Orígenes del Desamor, los errores comunes en las relaciones de pareja y cómo evitarlos, porque eso de quedarse solamente mencionando el problema, eso no va con ella. Ella te menciona el problema y te brinda las soluciones. Como si fuera poco, ella ya tiene en el horno de las creaciones 2 libros más. Esto es una primicia que ella nos dio y que yo me tomo el atrevimiento de una vez de estar diciéndolo porque no descansa. Ella necesitaba un año sabático, pero fue un año para crear. Y ella nos vendrá a hablar justamente de eso, de cómo toda ese cúmulo de emociones, cómo toda esa pirámide emocional que nosotros estamos sintiendo es normal, pero cómo manejarla, cómo tenerla para nuestro beneficio y cómo tomar las decisiones necesarias y las más correctas, congruentes justamente con esas situaciones que estamos viviendo. Elimar, para nosotros es un placer. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por siempre tener el tiempo disponible para ayudarte. Esto es parte de lo que es tu formación ontológica definitivamente. Y hoy aprovechenla. Regálense este tiempo. Es 1 hora y media para ustedes y por ustedes. Así que Elimar, bienvenida. Gracias a ustedes por siempre estar a la vanguardia de poder ofrecer a la comunidad nuevas estrategias en todos los aspectos, cosa que hace falta muy a menudo, y más cuando estamos viviendo un año literalmente en crisis. Bueno, gracias. En verdad que mucho de mi interés en todo este periodo que nos ha tocado vivir a los venezolanos un poquito más extenso que al resto del mundo es estas situaciones de crisis. Y este año 2020 se ha caracterizado por la entrada de una nueva crisis, que es una crisis en cuanto al tema de salud. Una de las cosas que hace que a las personas les cueste movernos en situaciones críticas es por la manera en que lo construimos. Pensamos que con las herramientas que constantemente aplicamos en una diaria cotidianidad y que no funcionan,
en crisis vuelven a funcionar. Ese es el precepto que mucha gente utiliza y ahí es donde nos empezamos a caer. Tenemos que ir entendiendo cómo se va desenvolviendo una crisis. Una crisis genera 3 variables muy importantes que tenemos que conocer. La primera es que se rompen los paradigmas, es decir, lo que yo utilizaba antes para yo resolver mi cotidianidad en salud, en trabajo, en gestión de la casa, en educación para los niños, en crisis deja de funcionar. Por eso es que hemos tenido este año tantas dificultades en volver a crear nuevas rutinas, nuevas maneras de resolver lo que antes resolvíamos de una manera mucho más práctica y rápida. Mientras la persona más pelee con esa manera de quererlo hacer como yo lo hacía antes, lo que hace es exacerbar más las situaciones de crisis. Hace un choque que no permite obtener los resultados que desea. Entonces eleva más la frustración, el miedo, la rabia, y eso hace que no camines en una crisis. Entonces tienes que entender que cuando estamos en crisis, lo primero que tenemos que entender es que nuestras reglas anteriores ya no nos funcionan. Tienes que dejar de luchar contra eso, dejar de que es que yo quiero que sea así, y mientras más tú quieras que seas así, más vas a sufrir, más vas a incrementar pensamientos y emociones que no te van a dejar fluir. La segunda variable que tú tienes que entender, que se mueve un poco en procesos de crisis, es que hay una sensación de que el tiempo se suspende. Y este año nos ha pasado, sentimos todos que estamos en marzo todavía desde el primer momento de que nos dictaron la cuarentena. Pero fíjense que es una ilusión de la percepción, porque los meses siguen pasando, ya estamos a diciembre, casi a diciembre, y no nos habíamos dado cuenta. Sentimos que no avanzó, pero sí avanzó. Entonces, sentir que una crisis va a ser eterna, también nos alimenta muchas emociones dadas. Y tenemos que entender que si bien es un momento crítico en donde estamos muy a prueba con tanto estrés, con tanta presión externa, interna, miedos, ansiedad, todas esas situaciones van a pasar, porque si hay algo que pasa es una crisis, porque toda crisis pasa, créanmelo. Yo que trabajo todos los días con crisis, he visto crisis de cualquier tipo de índole, desde las más particulares a las más complejas, y ahora acompañando a mi país en las crisis que vivimos, nos hemos dado cuenta que sí hemos pasado las crisis, en diferentes facetas. Eso sí, la crisis pasa a un ritmo que no siempre es el que tú tienes. Y ahí viene el conflicto, de que nosotros queremos que si estoy sufriendo una crisis pase ya, todo sea rápido, todo sea ya, que libere esta tensión. Y mientras más esperamos que eso sea rápido, más nos te desesperas. ¿Por qué? Porque te quedas mirando solo el proceso de crisis. Es decir, esta es la crisis y la miras y la miras y la miras y el tiempo no pasa. Mientras te quedes enfocado en la crisis, mira, tu tiempo va hacia atrás. Por eso es que una de las herramientas que yo le digo a las personas, mira, cuando tienes esa situación de crisis, es tienes que ocuparte, tienes que tratar de mirar otra cosa, tienes que tratar de hacer otras actividades que permitan tú fluyas. Porque mientras tu mente está ocupada, tú dejas de mirar tanto la crisis y por lo tanto vas a sentir. Este año yo me di de escribir mi libro y cuando hice así, oh, ok, ya terminamos, logré sacar el libro. Este año me di el permiso de hacer otras actividades de crecimiento personal y resulta de que mientras las voy haciendo, yo voy sintiendo que el tiempo va pasando. Entonces, es muy importante entender que si nos quedamos mirando eternamente el problema, nos vamos a desesperar más. Y la tercera variable que necesitamos conocer para manejar o entender un proceso de crisis es el manejo de la incertidumbre. Y esto es una variable bien importante porque a muchas personas les cuesta mucho manejar incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Ese es el pequeño periodo donde tú no conoces ningún tipo de variable, no conoces hacia dónde vas, donde la vida no te muestra el horizonte y tienes que buscar la manera de caminar literalmente con tus ojos cerrados. El manejo de la incertidumbre es como que estás acostumbrado a conducir con todos tus aparaticos, el retrovisor, chequeando la aguja de la velocidad, y resulta de que ahora te dicen vas a manejar igual tu vida, pero te tapamos los ojos. Entonces, tenemos que entender que en la vida siempre nos van a tocar pequeños trayectos en donde no vamos a conocer muchas las variables, pero a pesar de todo tenemos que aprender a movernos. Quien se queda llorando, quien se queda frenado con los miedos, nuevamente sigue incrementando procesos de ansiedad, procesos hasta de depresivos también, pensando que antes sí lo lograba y ahora no. Y por eso es que vemos que en situaciones críticas se desbordan mucho los trastornos emocionales, vemos muchas crisis a todo nivel, de pareja, con familia, porque debemos manejar una situación con nuestras condiciones de control. Y en incertidumbre hay mucho no sé. Y ahora, ¿podemos manejar y caminar en un lugar donde tú no sepas? Claro que sí lo puedes hacer. Lo único que tienes que utilizar son otras variables para navegar.
Ya si estás acostumbrado al retrovisor, ya sabes que no vas a usar el retrovisor, vas a tener que utilizar otros instrumentos en tu propia personalidad para poderte guiar. Y en eso se trata un poco el poder ofrecerles a ustedes ese tipo de herramientas, porque en ese tipo de herramientas para manejar incertidumbre, una de ellas es aprender a que tengo que aprender a resolver un día a la vez. A que mi necesidad de control excesivo, que está bien porque me permite planificar a largo plazo, en momentos de incertidumbre hay que acortarlo y solo planificar lo que tenga presente el día de hoy. Porque en incertidumbre no puedes planificar más allá de un lapso de tiempo. Y nosotros los venezolanos estamos muy acostumbrados un poco a conocer siempre todas las variables. Pero desde que empezamos en este proceso, nos ha tocado situaciones críticas que nos han cambiado el panorama, si es posible, cada 3 horas. Yo recuerdo el año pasado, cuando tuvimos la dificultad de la electricidad muy grave, porque todavía lo seguimos teniendo, a nosotros nos cambiaban los programas cada 6 horas. Si cada vez que hacían un cambio de racionamiento, los planes de las personas individuales iban cambiando. Era una situación muy difícil porque tú lo que tenías planificado solamente te servían para 3 horas. A las 3 horas tenías que volver a replanificar y así íbamos cada de 3 horas. Pero como nos íbamos ocupando, fíjense que fuimos aprendiendo a surfear en ese periodo que fue muy difícil, pero lo logramos. Y lo que creíamos que nunca iba a pasar, lo que nunca se iba a estabilizar, un año después se empezó a estabilizar un poco mejor. No sigue estando el problema, pero ya ese problema no tiene control sobre ti mismo, que es una de las cosas que a uno le hace sentirse más vulnerable, cuando tú sientes que el problema tiene más poder de lo que tú puedas resolver. Entonces, básicamente esas 3 pautas son muy importantes para cuando tú vayas a querer manejar un proceso de crisis. Porque si vas a ir con las herramientas viejas, si vas a sentir que el tiempo nunca pasa, o vas a ser muy rígido porque tienes que conocer todas las variables para poder resolver algo, créanme que van a alimentar muchos estados disfuncionales. Por eso es que ahorita vemos muchos casos de ansiedad y de depresión. Hablando un poquito de la ansiedad se produce precisamente por pensamientos futuristas catastróficos. Es decir, pienso mucho en el futuro y del lado negativo. Entonces, una persona que en un momento de crisis siempre piense en el futuro y en el negativo porque no puede ver un futuro de otra posición mucho más positivista para sí mismo, empieza a quedarse en un lazo de pensamiento que produce en su cuerpo físico muchas sintomatologías. Entre ellas están problemas para respirar, presión en el pecho, frío y calor, hormigueo en las extremidades, dolor de estómago, rigidez en el cuello, y todo eso por lo general están ligados a síntomas del pensamiento. La mente te puede producir síntomas físicos, y esa mente produciendo esos síntomas físicos es lo que se conoce como ansiedad. Y precisamente se produce más en aquellas personas que necesitan muchos niveles de control. Las personas que tienden a ser extremadamente planificadas, extremadamente concretas, que necesitan conocer cada detalle de todos los pasos que van a dar, van a ser más susceptibles a desarrollar ansiedad. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás en situación de crisis, que muchas variables las dejas de conocer, estos cuadros en estas personas empiezan a desbordarse de una manera mucho más frecuente. Y por eso es que vemos personas que entonces producen estos cuadros. Y pueden ser diarios, semanales, mensuales, pero generan mucho malestar. Siempre le digo a mis pacientes, esto es un trastorno que fácilmente se puede revertir, pero se necesita aprender a entrenar el pensamiento, porque allí radica la alimentación de este tipo de trastorno. Necesitamos entender que no nos podemos parar tanto en el futuro para planificar y tenemos que ir corrigiendo, aprendiendo primero a mover el síntoma que lo produce un pensamiento y después a cuestionar el pensamiento. Sí, es como 2 fases. Aquí vamos a ver personas que van a estar pensando mucho en el futuro, no se dan cuenta hasta que el cuerpo les da la alarma. ¿Y cuál es la alarma? La fatiga, la dificultad para respirar, el dolor en el pecho, y como yo les digo, entonces tu cuerpo ya te dio tu alarma, entonces necesitas ocuparte para desviar y no se siga disparando esa alarma. Entonces te tienes que ocupar. O sea, evidentemente, ¿cómo tú te ocupas? Haciendo algo que te guste. Esa es básicamente una de las estrategias clave para el manejo de la ansiedad. Y yo les digo, ocúpate de algo que realmente sea para tu esparcimiento y verás que a los 15, 20 minutos ese síntoma empieza a disminuir. Y evidentemente, muchos me dicen, sí, ya me bajó el síntoma. Y dije, bueno, eso es una evidencia de que el síntoma no era algo orgánico, sino que era algo emocional. Un pensamiento te
a tal punto que tu cuerpo reaccionó ante ese pensamiento y te dijo, ya no puedo más. Entonces, una vez que estás tú sereno, y vamos a la siguiente fase. Tú tienes que buscar discernir ese pensamiento. Es decir, te pones a cuestionarlo. Mira qué tan factible es, qué tan real puede ser, cuáles son las probabilidades de que eso realmente ocurra. Pueden suceder otros resultados alternos que también me pueden favorecer. Y cuando tú empiezas a cuestionar ese pensamiento, te das cuenta que mucho tiene un componente irreal o un componente mucho más magnificado, o que existen otras soluciones mucho más fáciles que no tiene por qué ser esa. Y a lo que tú empiezas a hacer ese diálogo interno y lo empiezas a ejercitar, mira, en cuestiones de días, tú empiezas a sentir la mejoría en un cuadro de ansiedad. Pero el producto de la ansiedad es todo ese desorden en cómo yo construyo el mundo. Y claro, cuando tú estás en un periodo de crisis que no sabes nada, tú eres muy sensible a que vengan muchos focos informativos, muchos focos de personas que están en estado iguales o hasta peores que tú. Y toda esa cantidad de información es lo que hace que la gente a veces colapse, porque no sabe discernir, es decir, con qué me quedo, con qué refuto y con qué simplemente me voy a quedar para construir mi mejor versión de lo que está pasando. Tengan en cuenta que si es un proceso bastante complejo, necesitamos entender que la crisis se mueve en muchas variables, pero sí lo podemos lograr. Evidentemente lo estamos logrando, eso sí, transformándonos, dándonos cuenta que existen nuevos caminos que no los habíamos conocido o nuevos caminos que no pensábamos que iba a funcionar. Y resulta de que funcionaron y nos permitieron seguir adelante. Y nos estamos presentando nuevos retos que con este conocimiento previo nos hace entender que sí lo estamos logrando. Entonces, toda crisis tiene un inicio y tiene una fase de finalización. Lo único es que en ese periodo vamos a descubrir cosas de nosotros mismos que no sabíamos que eso podía funcionar o que no teníamos tantas destrezas. Y resulta de que en momentos de crisis tú percibes la realidad con otras cosas que das por sentado. Pones en práctica otras variables, otras cualidades de ti mismo que antes no habías logrado experimentar. Por ejemplo, en crisis tú experimentas mucho el desarrollo de la paciencia. Porque cuando todo fluye, todo se te da rápido, tú no tienes que practicar paciencia. Pero cuando la cosa se hace difícil, y esa capacidad de poder esperar y no soltar el objetivo y ser perseverante, mira, y materializar el sueño aunque tú no lo veas en momentos de crisis. Porque es cuando se te muestra. Yo siempre le hago alusión a mis pacientes acerca de las estrellas solo se ven en la oscuridad. Tú solamente puedes apreciar algo bonito cuando está oscuro, en cuanto a la relación de las estrellas. Y algo así también pasa en las crisis. Son en momentos de crisis tú puedes apreciar esas otras cualidades que tú mismo tienes. Pero tienes que entender y tienes que aprender a que las emociones disfuncionales o negativas no se queden contigo, porque ellos sí te hacen un sesgo que no te permite ver esas estrellas. Entonces, cuando te quedas mucho en la rabia, en la tristeza, en la frustración, en la victimización, tú te estás colocando en unos lentes oscuros en la noche, no vas a ver nada. En cambio, cuando las aprendes a manejar, porque no es que no las sientas, es que no te quedes allí y te quitas tus lentes oscuros, tú empiezas a ver las estrellas y empiezas a ver los pequeños milagros que empiezan a suceder en momentos de crisis, porque esa es otra condición. En crisis empiezas a ver los milagros, asombrosamente. Cuando la situación está muy crítica, cuando empiezas a ver aquellas cosas que empezaron a fluir de una manera inesperada y te dan fuerza para un día a la vez ir resolviendo, ir caminando, irte dando la sensación de que avanzas, aunque tu mente diga, no, esto nunca va a acabar, y sí acaba, porque todo lo que inicia acaba, y te permite ir desarrollando esa perseverancia, esa paciencia, ese seguir adelante, ese fortalecimiento interno, que cuando tú pasas una crisis, y no la crisis pasa por ti, tú te has transformado en otra persona. Y después, solo después que la has transitado, ahorita evidentemente el agradecimiento es muy escaso, porque todavía seguimos manejando la crisis, cuando tú lo pasas, tú después le dices a esa crisis gracias, porque gracias a ti conocí rasgos de mí que yo no sabía que tenía, como empuje, como paciencia, como perseverancia, como fe. Y fíjense que la fe se pone a prueba en momentos de crisis. ¿Qué es fe? Es la certeza de que aquello que yo quiero lo voy a lograr a pesar de. Aunque no esté afuera, yo lo sigo construyendo en mi mente y yo sigo dando pequeños pasos dentro de lo que a mí me corresponde. Esa es la manera de poder llegar hacia la meta.
Y todo eso se logra gracias a un proceso de crisis. ¿Quién no ha pasado un proceso de crisis y se ha transformado en muchas personas? Claro, también les voy a decir, es importante entender que en este proceso se va a transformar. Al contrario, la crisis va a pasar y muchos se van a quedar con la crisis en su cabeza. Y eso es lo lamentable, porque externamente la crisis va a pasar, pero la persona sigue reviviendo esa situación. Muchos les pasa con un proceso de divorcio, que se divorciaron, la crisis pasó, pero siguen peleando con la expareja. Entonces yo les digo, la crisis no pasó, la crisis sigue contigo. Alguien que de repente no tuvo dinero, la pasó muy mal y ahora está viviendo bien, pero siente que el dinero siempre lo va a perder. Entonces la crisis sigue viviendo en ella. O alguien que enfrentó una situación de salud, lo logró sortear y resulta ser que ahora sigue teniendo miedo a la situación de salud. Entonces yo le digo, tu crisis no te transformó, tú sigues viviendo la crisis. Entonces, un llamado es, no se dejen que las crisis se queden con ustedes. El momento es transformarlas ahora, y ahora hay herramientas para poderlo hacer. No permitan que llegue ese momento que tanto esperan y siguen viviendo la ilusión de que la crisis sigue corriendo, porque pasa. Y por eso es que vemos muchas personas en etapas adultas, incluso con crisis desde la infancia, que todavía la siguen reviviendo. Y eso te quita y te resta calidad de vida. Y no te permite guardar nuevamente para la siguiente etapa que te toca. Porque acuérdense que las crisis van a ser cíclicas. La única diferencia de que esta que nos ha tocado ha sido colectiva. Es decir, todos estamos viviendo lo mismo. Pero crisis individuales, cada quien siempre va a vivir. Es tanto, a este punto ya muchas personas han tenido crisis. Crisis de pareja, crisis de hijos, crisis de situaciones de trabajo. Entonces, no le tengamos a la crisis, no le tengamos miedo a la crisis. Aprendamos a manejarla para que la crisis no nos derrumbe, sino al contrario, la crisis se transforme y nos transforme en una mejor versión de nosotros mismos, porque sí se puede lograr, sí existen las maneras. Y hay personas que lo han logrado en procesos de crisis. Esto no es algo nuevo. Ustedes han visto en situaciones críticas como lo vemos mucho en las personas con discapacidad. Personas con discapacidad, me ha tocado, no recuerdo mucho el nombre, de un chico que no tenía ni piernas ni manos y el chico surfeaba. Fíjense que su crisis lo llevó a cruzar límites y le demuestra a aquellos que están completos, aquí estoy yo y estoy enfrentando, y mi crisis me transformó ¿en qué? En alguien que tiene un poco más de fuerza para seguir adelante y lograr objetivos. Entonces, hay muchas personas que han logrado salir adelante de las crisis. Ahora mi invitación es, miremos a quienes lo están logrando para copiar los modelos y tomar inspiración para nuestros propios caminos. No nos quedemos mirando a aquel que no lo ha logrado, porque eso no nos va a ayudar. Como colectividad ni a manera personal, te va a ayudar a agarrar ánimo para seguir adelante. Es como si yo le dijera, un buen estudiante le dijera a una persona que no estudia, mira, dame tus herramientas para salir adelante. No te las va a dar las correctas. Tienes que mirarte en alguien que también lo ha logrado. Entonces, a nuestro alrededor hay muchas personas que lo han logrado, incluso quienes tienen la fuente de mucha experiencia que nos sirve mucho en momentos de crisis, se llama tercera edad. Y hay muchas personas de tercera edad que han sido muy sabias. Y todos contamos muy cerca de nosotros con alguien de tercera edad que ha superado crisis porque tienen tanta edad que les han permitido recorrer muchas crisis y superarlas. Entonces, aprovechemos esa fuente, está en nuestras manos. ¿Por qué no lograr? ¿Por qué no lograr y tomar la mano y escuchar un poco el relato de aquella persona de tercera edad que emigró, toda aquella ola de europeos que vinieron a Venezuela sin nada? Y fíjense que a pesar de todo, de su trabajo, de las crisis que tenía el país, siguieron adelante y mira lo que construyeron. O aquella mamá de bajos recursos que a pesar de que no tenía un título universitario, trabajó y sacó a sus hijos adelante y los graduó a todos. Esas son personas que abundan aquí. ¿Por qué no sentarte a hablar acerca con ellos para tomar ánimo? Eso es una fuente que está a nuestro alcance. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos quedamos con el dialecto o las construcciones mentales de aquellas personas que no lo han logrado, que al contrario se quejan? Esto es cuestión también de aprender a decidir y como hablamos, este es un momento en crisis de decisiones. Aquí las decisiones juegan un rol muy importante y tenemos que entender que es difícil tomar decisiones cuando todas las variables no están dadas, pero sí podemos irlas tomando con otros parámetros. ¿Cuáles son esos otros parámetros que vamos a ir tomando? Por ejemplo,
que hay decisiones en crisis que no las puedo tomar a la ligereza y muy rápidamente, que necesitan procesos de meditación, de chequear, de ver, de que cuáles son las consecuencias que puede producir a manera personal, a nivel de familia. Entonces, no nos apresuremos en momentos de crisis a tomar decisiones rápidas para quitarnos el malestar, porque eso no nos va a garantizar que sea la decisión correcta. Yo siempre les digo en procesos de crisis, mira, es sumamente importante que esa decisión que vayas a tomar lo tengas en un estado emocional tranquilo. Mira, ese es el éxito de una buena decisión. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que tú tomes, entiéndame, siempre va a generar consecuencias. Buenas o malas las va a generar. Pero si yo estoy en un estado de ánimo tranquilo, esas consecuencias que yo vaya a tomar, yo las puedo lidiar. ¿Por qué? Porque yo me siento bien. Yo siento que, ok, me generan estas consecuencias, yo puedo enfrentar estas consecuencias. Pero si yo tomo decisiones y estoy angustiado, y simplemente lo que quiero es que se me quite el desespero, yo voy a tomar decisiones mucho más radicales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo tenga que asumir aquellas consecuencias, tampoco voy a estar en la opción de poderlas mejorar o de las poderlas enfrentar de la manera más efectiva. Entonces, la primera condición para tomar decisiones es el estado emocional. ¿Desde qué estado emocional estoy yo tomando decisiones? No se lo olviden, es sumamente importante chequearlo. Es importante reevaluar. Es importante imaginar las alternativas, que nosotros estamos transitando las alternativas y mirar cómo yo me siento en función a. Yo tengo dos alternativas. Bueno, yo me imagino trabajar en casa o trabajar físico, a nivel físico, es decir, fuera del hogar por situación de pandemia. Bueno, si yo trabajo en mi casa, me imagino, bueno, de repente no tengo tanto la entrada que yo deseo, pero el nivel de seguridad en cuanto a salud la estoy manteniendo, puedo mantener más situaciones de casa, puedo ocuparme de mis hijos, o ¿cómo me hace sentir eso? Bueno, me hace sentir cómodo relativamente. Y me imagino la siguiente alternativa, no, voy a salir a trabajar fuera de mi casa. Bueno, voy a tener de repente un poco más de remuneración, pero bueno, tengo que enfrentarme a que voy a estar otra vez lejos del hogar, no voy a tener el nivel de seguridad. Entonces, podrme imaginar cuál de las dos alternativas me da más tranquilidad. Es un buen mecanismo para lograr tomar una decisión acertada, imaginándome. Y el sentir desde la tranquilidad te da información. Por eso es que el sentir es muy importante, pero el sentir adecuado, el sentir desde la serenidad da mucha información de ti mismo. Lo que pasa es que solemos tomar es la información del sentir desbordado. ¿Cuál es ese sentir desbordado? El del miedo, de la angustia, del pánico. O sea, evidentemente, todas estas visiones son visiones un poco más distorsionadas de la realidad. Y me va a ser mucho más difícil gestionar las consecuencias de la decisión que yo tome. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, de cómo yo estoy tomando la decisión, a quién yo estoy involucrando en la toma de decisiones, porque si es una decisión que solamente me involucra a mí solo y no hay más nadie que afecte, bueno, está bien. Pero miren, cuando tengo que tomar decisiones en familia, tienen que intervenir las demás personas, porque las familias cuentan todos. Y a veces mamá y papá solo toman la decisión. Y los niños, mientras más grandes, hay que darle apertura a esa toma de decisiones, porque mi decisión de adulto lo va a afectar a él. Entonces es importante que se hable, se genere un consenso, se hable acerca del sentir de cada uno de los miembros, que se escuchen las necesidades de cada uno de los miembros para tomar esa decisión que favorezca a todos. O que se implica un sacrificio, que todos estén de acuerdo en esa toma de ese sacrificio que se va a hacer por esa toma de decisión. Entonces se podrán ver que las decisiones van desde unas más simples a las más complejas. No tengan miedo de repasar. Hoy decidí, hoy siento que esta es la variable o el camino que está ganando favor, está ganando más puntos. Y con los días los puedo seguir meditando hasta que una semana, 2 semanas yo termine de tomar la decisión. Que no la tome inmediatamente no quiere decir que yo no la vaya a tomar, pero a veces hay días que hay que madurar. Hay que investigar, hay que ver las consecuencias, hay que ver si afecta a otra área de mi vida o la de otras personas. Y también tenemos que tener mucho cuidado en la toma de decisiones, que a veces nos enfocamos mucho en preguntar a las personas. Es decir, le pregunto a todo el mundo cuál sería la decisión que el otro tomara. Entonces, quiero que tengan cuidado mucho con este punto, porque si bien los otros te pueden dar una idea de, ay, sí, mira, puedes hacer esto, o no, mira, no, también te pueden confundir, porque acuérdate que el otro está tomando sus decisiones en función de sus variables internas, es decir, de sus capacidades, y de repente el otro se le hace mucho más fácil enfrentar una situación que a ti mismo. Entonces, no está mal preguntar, pero no preguntes en exceso.
Y si ya sientes que afuera te están confundiendo, mejor deja de preguntar. Y no mires tanto afuera, mira adentro. ¿Cómo yo me siento con esta decisión que tomo? Yo lo visualizo. Yo veo las consecuencias. Con esas consecuencias las puedo lidiar. Bueno, no tantas. Bueno, vamos a dar unos días para ver de qué manera yo le voy a dar respuesta a esas otras soluciones o a esas otras consecuencias que se me están formando. Voy a tomarme ese momento para mí, porque quien al final va a lidiar con esas consecuencias vas a ser tú, no el otro. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta en las tomas de decisiones, porque a veces se toman decisiones muy a la ligera simplemente por quitarme malestar. Entonces, ¿qué pasa? Por quitarme malestar rápidamente, me sale después enfrentar las consecuencias. Entonces, la agonía es mucho más amplia. Entonces, tengan cuidado porque la toma de decisiones en momentos de crisis es sumamente importante porque implica el cambio, implica un cambio en un estilo, una dinámica, en una circunstancia. Y a veces queremos con la toma de decisiones es que se quite todo la angustia emocional y eso no te lo va a dar la toma de decisiones, eso te la va a dar tu gerencia en tus pensamientos, no la toma de decisiones, porque si yo aprendo a gerenciar mis pensamientos, es decir, identifico cuando estoy en pensamientos catastróficos, como que todo es malo, aquí nada sirve, los evito alimentar, me ocupo de ellos, los sustituyo, pongo pensamientos más favorables para mí, genero otros tipos de conductas que me ayuden a mí a sentirme centrado, a ver más perspectiva, más oportunidades en otras partes. Entonces, eso te va a permitir a ti mantener una higiene mental en donde la gerencia de tus pensamientos es lo que te va a dar la serenidad, no la decisión al final. Y si yo me siento bien conmigo mismo y si yo sé enfrentar las situaciones, yo puedo ir caminando paso por paso hasta lograr mi objetivo. Entendiendo, como siempre les digo, me gusta repetirlo mucho porque es que no lo construimos así. Toda crisis pasa. Nada es eterno. Y si hay algo constante en el universo, se llama el cambio. Aunque a veces ese cambio tú no lo ves. Por eso es que sientes que el tiempo se te suspende. Entonces, ya sepan, tengan mucho cuidado de cómo yo estoy gerenciando mis pensamientos, porque eso depende mucho de cómo yo me estoy moviendo en una situación de crisis. ¿Qué otra cosa ustedes tienen que tener en cuenta en una situación crítica? Y ahorita pues podemos empezar un poquito como con los ejemplos basados en el coronavirus que tenemos ahorita. Hay muchas conductas disfuncionales que se disparan. ¿Qué son conductas disfuncionales? Conductas que no son adecuadas y no te dan el mejor provecho para ti mismo. Entonces, dentro de esas conductas disfuncionales, es decir, una manera no adecuada de resolver un conflicto emocional, tenemos la queja crónica. Si la gente se acostumbra mucho a quejarse, y me quejo, porque yo pienso que si lo digo, se me sale de aquí. Y eso es una trampa, porque al contrario, cuando la persona lo dice, una vez es un desahogo, un desahogo adecuado. Pero cuando yo lo digo una, lo digo dos, lo digo tres, lo digo cuatro, eso es lo que se vuelve es una queja crónica. Y todo lo que yo pienso siempre va a generar un sentir. Si yo todo lo que pienso y digo es negativo, ¿cómo va a ser mi sentir? Va a ser catastrófico, va a ser deprimente, va a ser desolador, va a ser desesperanzador. Entonces, eso no te ayuda. Tienes que tener mucho cuidado porque esto es algo que hace mucho la gente. Entonces, ¿qué va? Va como una peregrinación. Voy a fulanito, hablo y me quejo. Vamos a decir, sí, porque es que esta situación, de esto no vamos a salir, ¿hasta cuándo? Que es el problema de la luz, del agua, del internet, y ahora el problema de salud, que ahora, se lo dije al primero. Me muevo porque evidentemente tú te estás moviendo. Se lo digo, voy a comprar la lechuga y voy y empiezo otra vez. Porque sí, señor, usted sabe que... ¿Qué va a pasar? Que esa persona al final del día se siente terriblemente mal. Yo los invito a que hagan el ejercicio y chequeen cómo se sienten al final del día. Se sienten sin fuerza, totalmente destruidos, sin un ánimo esperanzador. Y eso se los da un discurso repetitivo de una queja que no resolvió nada. La queja lo que hizo fue meterlos más en el hueco de la crisis. Y ahí alimentamos más la crisis. Porque, a ver, la pequeña energía que te queda, te la consumiste repitiendo. Por eso es que no sale mucha gente de la crisis. Por eso es que la gente en la crisis se paraliza y se queda. Porque mucha gente se quedó este año, situación salud, pensando que, ¿qué más puedo hacer ya? Aquí en mi casa, encerrados, pensando que están encerrados, y aquí qué horrible porque yo vivo encerrado, te cansa, porque le voy a decir algo, mentalmente eso cansa.
Entonces no vas a accionar nada, por lo tanto vas a tener el mismo punto de partida siempre. En cambio, si yo revierto eso, y yo lo que hago es que me calmo, lo repito una sola vez como desahogo, me queda todavía energía interna y me pongo a hacer otra cosa, así sea por muy pequeño. Bueno, hago un curso vía online que había querido hacer y no lo había podido hacer, me pongo a hacer cosas en mi casa que las tenía trazadas y no las habías hecho. ¿Qué va a pasar? Que al final del día tú hiciste un pequeño movimiento en tu círculo inmediato y vas a sentir el cambio. Y cambio te da movimiento y movimiento te da sensación de que el tiempo pasa. Entonces fíjense cómo todo va concatenado. Y todo simplemente con dejar la queja crónica. Y ustedes pueden chequear a las personas que se quejan constantemente. Son personas que siempre están en el mismo punto. No hay cambios en su vida. Entonces, evita la queja crónica. Otra cosa que hay que evitar como una conducta disfuncional es la victimización. Pobrecito yo, porque es que esto es terrible, esto que a mí me está tocando, cada vez es peor, porque yo no salgo de esto, porque a mí me quitan todo, a mí no me dan nada. ¿Qué pasa con la persona que se queda desde la víctima? Mentalmente espera que alguien la rescate. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando espera que esa persona la rescate, se puede pasar mucho tiempo. Y si no llega nadie, se va a seguir quedando en el mismo punto. Entonces, es mejor afrontar la situación desde la responsabilidad. ¿Cómo es eso? Yo me hago responsable de lo que a mí me está pasando. No que a mí me quitaron el empleo. Bueno, aquí estoy desempleada en mi casa. Estoy esperando a ver quién me llama, a ver quién me contrata. Entonces, si yo me quedo allí, ahí voy a pasar un buen rato, a ver si se aparece alguien. Y voy a alimentar mi frustración y mi miedo y mi rabia y todo lo demás. Pero en cambio, yo digo, sí, me despidieron, eso implica un cambio de trabajo y que me tengo que poner las pilas para buscar uno nuevo y voy a ponerme a buscar, así sea por internet, voy a ponerme a hacer cosas desde mi casa y a venderlas, así sea por despacho. Mira, eso te hace a ti ser protagonista de tu cambio. Y ahí tú vas a ver diferencias. ¿Por qué? Porque cambiaste, accionaste. Y el accionar es lo que hace cambios. Si yo no acciono, por más que lo desee, no voy a ver un cambio. Y la gente piensa que solamente con desearlo, ay, listo, ya. Resulta de que se va a dar la situación. No, señores. Si tú no accionas, tú no vas a ver cambios de ningún tipo en tu vida. Y hay cambios que van a ser significativos y lo vas a ver de manera inmediata y van a haber cambios que van a ser producto de lo que tú acumules. Y entiéndame, los dos tipos de cambios dan satisfacciones diferentes. Tenía un chico que una vez me dijo que él necesitaba ver los cambios inmediatos. Y yo le decía, no todos logran hacer cambios inmediatos. Y el disfrute es diferente. Y me decía, ¿cómo es eso? Yo digo, cuando tú logras un cambio inmediato, es verdad, te da fuerza, te hace sentir que lo lograste, que eres poderoso, que sí se pueden lograr las cosas. Pero el disfrute de ese triunfo es corto, porque inmediatamente te vuelves a montar en otra cosa que quieres lograr. En cambio, cuando los logros llevan su tiempo y los tienes que madurar, es decir, los tienes que trabajar, tienes que tener paciencia, perseverancia, y no lo logras inmediatamente, ahí si no disfrutas de una vez esa sensación de poder, cuando logras el objetivo, mira, tú agarras ese resultado con más fuerza y tú lo sueltas menos rápidamente, porque sabes que costó, sabes que fue fruto de mucho esfuerzo. Y por lo tanto es otro tipo de disfrute. Entonces tienes que acostumbrarte que en la vida hay dos tipos de disfrute. Los disfrutes inmediatos, las gratificaciones inmediatas y aquellas gratificaciones que se dan producto del esfuerzo. Y los dos son satisfactorios. Y los dos pueden convivir. Y el hecho de que ahorita no lo tengas ya inmediatamente no quiere decir que más adelante no lo vayas a lograr. Pero eso depende de ti. Ok, la otra cosa que hay que evitar también como conductas disfuncionales se llama la histeria colectiva. Es decir, se crea como un ambiente de muchos pensamientos revueltos. Entonces todo el mundo quiere seguir como una moda en ciertos aspectos. Por lo menos hubo un momento en que la moda era la queja. Hubo un momento en que la moda era que tenemos que salir todos rápidamente del país. Me imagino que hubo una moda en donde la gente hace ciertos tipos ciertos tipos de tendencia para evitar enfermarse. Y el problema a veces de las histerias colectivas, sobre todo, es que a veces están tomando decisiones desde perfiles distorsionados, es decir, desde el miedo. Entonces tomo decisiones desde el miedo y la gente empieza a correr a través de ese miedo. Y en eso hay que tener mucho cuidado,
porque a veces no es lo que yo necesito. Pero por el hecho de que mucha gente lo haga, no quiere decir que está bien. Yo siempre le digo a mi público, mira, tengan mucho cuidado con las disfuncionalidades normalizadas. ¿Qué es eso? Que mucha gente hace cosas que no están bien. Pero como todo el mundo la hace, se asumen que están bien. Y es tanto, llaman atípico al que lo está haciendo bien. Por ejemplo, si tú estás en una red social y tú lanzas, en el Twitter llega a pasar mucho, como ahí se normalizó la queja, tú lanzas un pensamiento esperanzador, todo el mundo te dice que tú estás en un mundo de fantasía. Y ahora, ¿desde cuándo acá los pensamientos esperanzadores son distorsiones, ¿no? El elemento esperanzador existe tanto como el elemento de queja. Pero como se normalizó la queja, tú eres el que está fuera del lugar. Entonces, fíjense, yo no me puedo unir a situaciones sociales en donde su conducta está siendo dañina para ellos y para los demás. Entonces, eviten tomar decisiones porque todo el mundo las está tomando. O decisiones erróneas porque todo el mundo dice que hay que hacer esto, ¿no? Ya va, aprendan a discernir, ya va. Esto funciona para mí y para mi núcleo familiar. Es lo que tenemos que pensar. Porque todo el mundo tiene que mirar, no es la situación que todo el mundo tiene que hacer. Cada quien tiene respuestas diferentes a cómo enfrentar la situación. Entonces, tengan cuidado, porque las modas a veces, o que todo el mundo lo haga, no quiere decir que está bien. Y como le explico, hay mucha disfuncionalidad normalizada, extremadamente, muchísima. Pero como todo el mundo lo hace, doctora, todo el mundo lo hace, ¿está bien? No, no está bien. Ahí hay errores. Ahí hay errores y trata de tú no sumarte a eso, o que tus decisiones estén tomadas en función de esos errores. Porque imagínate cómo serán las consecuencias de eso que estás tomando. Dentro de las herramientas que sí tenemos para manejar la crisis, entonces tenemos el agradecimiento. Muchas personas me dicen, pero es que yo agradezco todos los días. Mira, yo digo, gracias Diosito por la comida, gracias porque tengo salud. Y digo, pero no es un agradecimiento de palabras, es un agradecimiento de sentimientos y es muy diferente. Cuando tú te acostumbras a conectarte con ese agradecimiento de corazón, tú experimentas una sensación, experimentas como una plenitud. Tú te sientes amplio, te sientes pleno. Y de esa gratitud es que tú puedes observar todavía más oportunidades a tu alrededor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en crisis? Aunque tú no lo creas, experimentar agradecimiento con lo que sí se tiene, porque en crisis pensamos en lo que no tenemos. Y ahí está el error. Este es el momento de mirar lo que sí se tiene. Porque lo que no se tiene se trabaja para que más adelante se tenga. Pero yo no voy a tomar fuerza para lograr aquello mirando lo que no tengo. Yo tengo que mirar lo que sí tengo para tener esa fuerza interna de ejecutar todos los días hasta lograr llenar aquel vacío. Entonces, tengan cuidado con el agradecimiento de palabras, porque a veces no es un agradecimiento real, es una repetición, pero yo no siento que realmente sea que yo esté agradecida con lo que estoy teniendo. Cuando tú lo sientes, tú sientes alegría. Cuando tú lo sientes y lo experimentas, tú sientes paz. Y mucha gente no lo sabe y no lo ha experimentado. Incluso, no estando en crisis, no ha llegado a ese nivel de agradecimiento. Y esto es muy clave, sobre todo si estás en crisis, porque te da la fuerza, eso te da el motor para seguir un día más de aplicar herramientas y seguir adelante. Lo otro muy importante en crisis es tener un buen descanso. Y el buen descanso está muy ligado a la toma de decisiones. La mayoría de las personas en la noche, cuando están cansadas, es que quieren tomar la decisión más coyuntural de su vida. Y yo les digo, ese es el momento en que el cuerpo ya está agotado de toda una jornada, sobre todo aquí en Venezuela, que son amplias, largas y bastante tediosas. Y me van a decir que son los 5 minutos que se van a dar a ustedes mismos para tomar una decisión coyuntural. No vale la pena. Mira, tú tienes que tomar tus decisiones cuando tú estés mente fresca y tu cuerpo esté descansado. Entonces, descansa adecuadamente. Descansa la mente. La gente me dice, sí, yo duermo. Yo digo, claro, tú duermes el cuerpo, pero la mente no la estás durmiendo, no la estás desconectando, porque sigues pensando en tu preocupación. Se eviten pensar en preocupaciones, tomar decisiones, discutir problemas coyunturales en la noche. En la noche es para empezar a descansar el cuerpo y la mente. 1 hora antes de dormir, descanso, me echo un baño, me pongo a ver televisión, leo algo que me relaje para decirle a la mente, mira, nos estamos preparando para desconectarnos. En la mañana, tempranito, ya mi cuerpo está descansado, mi mente también. Bueno, ahora sí me voy a tomar mis 5 o 10 minutos para pensar qué voy a hacer con tal situación. Y se van a dar cuenta que las decisiones que tomes en la noche agotado son muy diferentes a las decisiones que tomes en la mañana mucho más fresco.
Son dos escenarios completamente diferentes en donde está afectando mucho mi capacidad de percepción, que se ve influenciada por el agotamiento. El agotamiento afecta mucho la toma de decisiones. Se evita tomar decisiones coyunturales en momentos de mayor agotamiento. Entonces, y la última, y muy importante, se llama la reserva emocional. ¿Qué es la reserva emocional? Es como nuestro baúl de cual nosotros sacamos combustible emocional. Y ese baúl se llena de esos buenos recuerdos que tuviste guardando o acumulando en los periodos donde no tenías crisis. Por eso que es importante que cuando las crisis pasen, seguir acumulando buenos recuerdos, porque cuando venga la siguiente etapa de crisis, yo vuelvo a utilizar mi reserva emocional. Entonces imagínate a alguien que en los buenos momentos se quejó. Su reserva emocional fue cero. ¿Qué va a hacer cuando venga la crisis? Y vaya a querer buscar aquello que ahorró y va a decir, no, aquí no hay nada, porque si en los buenos momentos éramos felices y no lo sabíamos, y no lo apreciamos y no lo agradecíamos, entonces, ¿qué vas a buscar para tener impulso en un momento crítico? Entonces, las reservas emocionales, aún en crisis, se dan un poquito más lentamente. Pero si yo me transformo en la crisis, yo le doy la oportunidad que mis reservas emocionales, en un momento de no crisis, se vuelvan a llenar. Mis arcas internas se vuelvan a llenar. Para cuando vuelva a tocar la crisis con esto que yo acumulé, yo pueda volver, ajá, bueno, pero yo por lo menos en ese periodo hice esto, hice lo otro, logré tener buenas experiencias, pero imagínense las personas que se quejan, estando bien y estando mal. Evidentemente siempre van a vivir en una crisis, porque nunca van a tener esa reserva que les permita tener el impulso de hacer un cambio. Ellos mismos se están consumiendo su energía y van a quedar siempre en el mismo punto. Entonces, es importante de que utilicemos las reservas emocionales y para que una reserva esté garantizada, tenemos que transformarnos en la crisis. Entonces, esta es la oportunidad como familia, como sociedad, de transformarnos, porque podemos volver a tener buenos momentos y resulta que no los apreciamos los aspectos. Incluso ahorita con el tema de salud, tenías salud, se daba por sentado y ahora que te la quitan, y en muchos núcleos familiares las están quitando, el tema de salud te dices, Dios, y yo no aproveché que yo me sentía bien, yo no aproveché que mis familiares para poderlos visitar, para poderlos abrazar. Fíjense que vamos a hacer el abrazo. Este año nos ha enseñado que el abrazo es sumamente sanador. Una de las cosas que a mí más me ha costado este año es no abrazar a la gente. Y yo creo que es que estoy aprendiendo a abrazar con los ojos. Y es porque es lo único que me dejan, porque entre el tapaboca, no lo puedo abrazar, lo único que me quedan son los ojos. Y les hago ojitos a todos los pacientes como una manera de poderlos abrazar. Y digo, Dios mío, ¿cómo un abrazo que lo dabas por sentado antes resulta de que es algo que te llena tanto? Entonces, transformémonos, démosle la oportunidad a la vida a que nos pula la inteligencia emocional, que solo se pule cuando uno está en momentos de crisis, y disfrutemos las nuevas versiones que estamos creando de nosotros. No estamos solos porque gracias a Dios esta crisis es colectiva. Tú vas a ir a cualquier lugar aquí en Venezuela y todo el mundo te va a entender. Incluso a nivel general también, mucha gente se comparte de la misma situación de crisis de salud y se entienden. Y esto te da fuerza porque eso se vuelve un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo en donde no estás solo, en donde estás acompañado con muchas personas, en donde otras también están buscando nuevas alternativas y te las pueden dar a ti, te las están facilitando y eso te hace sentir bien. Tú dices, cónchale, no se me ocurre a mí, se le ocurre al compañero, podemos hacer esto, podemos seguir adelante y nos damos cuenta que esta evolución nos llevó a caminar nuevos caminos. Que no eran los planificados, sí, de repente no eran los planificados, pero resulta de que resultaron ser hasta igual o más gratificante de lo que nosotros teníamos planificado, porque esa es la magia de la crisis, porque cuando nada es certero, cuando hay mucha incertidumbre, entonces todo es posible. Cuando tú no sabes el camino, cualquier cosa puede pasar, y en esa cualquier cosa hay mucha creatividad, hay muchas oportunidades. Ahora pregunto, ¿estás tomando tú las oportunidades? ¿Estás aprovechándote tú de pulir aquello que te hacía ruido desde hace mucho tiempo y ahorita está saliendo? ¿Estás dando tú la mejor versión de ti mismo ante una crisis? ¿Estás consciente que este no va a ser la última crisis? ¿Y estás preparado para la siguiente? ¿Te estás preparando? ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes durante todo este proceso? ¿Cuáles han sido tus conductas disfuncionales que has evidenciado ahorita que tienes y no te habías dado cuenta y te estás ocupando? ¿Cómo ha sido mi interacción con mi familia? ¿Cómo ha sido mi interacción con mi propia vida?
este es el momento para poder cambiar todos esos paradigmas, todos esos errores en la construcción del mundo que cada quien está teniendo. Y si tú lo corriges, te das la oportunidad de tener un campo de posibilidades mucho más grande, mucho más amplia y con mucha mayor satisfacción, porque quien entra en la crisis y la aprende a manejar sale transformado. Y si no, pregúntenle a los chicos que sufren cáncer. Muchos de ellos yo les he preguntado, después de esa situación de crisis que te tocó vivir y te has transformado, ¿tú lo volverías a pasar? Y todos me han dicho sí, porque realmente me transformó en la persona que soy actualmente. Y conozco cosas de mí que yo no sabía que las tenía. Y sí fue duro, sí fue bastante complejo, pero también conseguí muchas cosas buenas. Y eso es una crisis que pasa a ciertas personas. Ahora, crisis es crisis igual, tiene las mismas características, los mismos parámetros, lo que cambia es el tema. A ellos les tocó un tema salud. A nosotros ahorita nos está tocando un tema salud en general, que está tocando mucho el tema de familia, de unión, de contacto, de muerte. Ahora, estos son variables que hay que empezar a redefinir nuevamente en cada uno. Yo sé que está pegando mucho la situación de salud, vemos muchas partidas, pero las partidas también te recuerdan que los días para todos están contados, para todos. ¿Y qué te están diciendo? Esos que partieron, aprovechen lo que sí tienen y dan por sentado. Eso es una manera de ver diferente de una crisis que yo estoy viviendo. O sea, aprovechemos que tenemos esas nuevas oportunidades, todavía hoy respiramos. No desaprovechen los momentos con su familia, en expresar lo que sienten, en hacer nuevas actividades, en que ya no lo podemos producir de una manera, pero también es una oportunidad de producirlo de otra. Y quien quita que esa otra termina siendo 3 veces mejor a como yo la tenía planificado. Entonces las crisis no solamente están para sufrirlas y cortarse uno las penas, no. Las crisis también están uno para hacerse grande y para transformarse. Y para los que tienen familia, este es un momento especial para enseñar a nuestros hijos cómo se manejan las crisis. Y esto es una herencia emocional bellísima, porque si ellos ven cómo sus papás o cómo los papás nos estamos levantando en momentos coyunturales, estos niños van a ser unos niños súper guerreros que van a saber enfrentarse a todo. Y no porque lo estudiaron en un libro, porque el mayor aprendizaje no es el estudio del libro, es vérselo a nuestros papás hacer. Y quien no se vio inspirado en otras épocas, viendo a sus papás cómo trabajaban y echaban adelante una familia. Entonces, a los que tienen familia es una gran oportunidad para regalarles esto a sus hijos, no de palabras, sino de hechos. Entonces es un compromiso bastante amplio que nos une a todos y así vamos sumando, no solamente como familia, sino como sociedad y ahí a toda la colectividad a la cual llegamos. Bueno, básicamente ese es todo el contenido de una charla bastante extensa, pero traté de resumírselas en las variables más fáciles de digerir ahorita por este medio, porque yo sé que es mucho el contenido, y es un pequeño resumen de todo lo que tiene este taller. Espero, no sé si hacemos la parte de las preguntas, no sé, Made, tú me dices. Ok, déjenme activar por aquí. El chat está bastante activo, Elimar. Mientras ibas dando tu ponencia, bueno, realmente también tenemos participantes de calidad y eso también lo agradecemos porque son personas que se permiten expresar desde su punto de vista hasta el miedo que pueden llegar a sentir. Sin embargo, más que preguntas, hay ciertas apreciaciones que son válidas y que nos encantaría también leerlo, por lo menos. Tenemos a Adriana Pimentel, ella nos dice, siempre tenemos que ver lo positivo de cualquier situación. Ella misma nos indica, cada día tiene su propio afán, lo coloca entre comillas como parte de lo que se extrajo de tu ponencia. Josué Delgado nos dice, es mejor estar ocupado que estar preocupados. Adriana nos vuelve a indicar si debemos estar ocupados en la situación y no preocupados de lo mismo, básicamente tener como que las acciones necesarias y no enfocarnos solo en el problema. Nos indica también Diego Bermúdez indica, como dice un dicho, hay dos tipos de persona, aquella que crean un conflicto gigantesco y otras que más allá del problema buscan una solución para ser generadores en la paz. Incluso hace mención sobre una campaña que tiene un canal nacional donde dice, haz el cambio y ponte a valer. Nos indica también María José, que es del Estella Alumni, ella toma el pensamiento, o sea, cita tu palabra y dice gerenciar pensamientos, cosa que yo también
lo tomo, te la robo, robo el Limar, porque más que tomar decisiones es también hacer una buena gerencia de los pensamientos. Josué nos dice, una cosa es quejarse y otra es aprender. Es como los que dicen 2020, sorpréndeme. Y como que la vemos mucho en las redes sociales. Otra persona nos indica, esa persona que busca siempre llamar la atención es una de las razones por las cuales también la gente le gusta victimizarse. Dice, Dios te da la oportunidad, pero tú tienes que hacer el resto. Hablaban un poco también sobre la presión social, sobre cómo no dejarse tomar o no tomar decisiones en base a lo que es un sentimiento colectivo, que justamente lo acabo de colocar también en las redes sociales. Me encantó esa parte, Limar, de verdad que sí, porque a veces nos dejamos llevar justamente por la presión social, sí. Esa que nos indica que, bueno, que todo está mal y por ende nosotros a veces decimos, bueno, pero si yo no me siento tan mal, pero entonces te quieres sentir mal por esa presión que ejerce sí. todo el mundo en ti. Dice, no hay que dejarse llevar por los grupos. La presión también muchas veces influye en nuestro estado anímico y en cómo vemos el panorama ante esa crisis que estamos viviendo. Otra persona, María José, nos indica también una buena herencia emocional, hablando justamente de que, lo que son esas sensaciones y emociones que van de generación en generación. Alana Medrano nos dice, espectacular contenido, enriquecedor y provechoso para cualquier aspecto de nuestras vidas. Dayimas Morales dice, excelente contenido, doctora, muchísimas gracias. Excelente, Limar, muchísimas gracias, nos dice Luis Hernández. Carlos Nava dice, buenos días, como voluntario de la Cruz Roja Venezolana, seccional Zulia, realizamos muchas jornadas en frontera ayudando a todos los connacionales. Una de esas crisis es salir del país a buscar su calidad de vida y siempre lo abordamos solamente en escucharlo. A veces la persona que tiene una crisis lo que quiere es simplemente ser escuchada. Diego nos dice, muy buenos argumentos, muchísimas gracias. Dice Adriana Pimentel, quisiera saber el nombre del libro de la doctora Limar. Ella publicó uno este año, no sé si nos quiere decir dos. Sí. Hay uno que el nombre me encanta, Limar, te lo dijimos antes de entrar dentro de la sala. Darlene nos dice, gracias por la charla, excelente. Me encantó la postura de la herencia de lucha que estamos dando a nuestros hijos. Desde Tucanía, Estado Mérida, está conectada justamente Darlene. Rosa nos dice, si bien es cierto que debemos reflexionar sobre nuestros pasos y ver cómo podemos sacar el mejor provecho de la crisis, porque pensamos que es una, pero pienso y siento que dentro de la crisis hay grandes mini crisis. Hay momentos que esas crisis son externas a nosotros, pero nos afectan y no sabemos cómo manejarlo, sino que no es, ella le trata de decir que no es una crisis que es directamente hacia ella, pero son esas crisis externas que igualito la llegan a afectar. Alana nos dice, de las crisis y sus manejos adecuados se surgen una cantidad de posibilidades para crecer, madurar y seguir andando en este camino hermoso llamado vida. Y bueno, muchísimos comentarios más que ya vamos a ir leyendo, pero bueno, respóndeles en torno a los libros, en torno también a Rosa, que cómo hace para justamente esas crisis externas que no son directamente con ellas, pero que bueno, de alguna u otra manera se ve sumergida, ¿no? Ok, fíjate, en cuanto a los libros, este año publiqué Orígenes de Desamor, que está muy ligado a situaciones de pareja y crisis a nivel de pareja, y cómo evitar llegar a esas rupturas definitivas. Y está el que espero sacar a final de año, principio del año que viene, que se llama El Poder de la Serenidad, que tiene todo este contenido, mucho explicado de una manera más detallada de cómo es la psicología en tiempos de crisis, es decir, cómo podemos accionar en un proceso de crisis, cómo lo reconocemos a nivel personal, a nivel social y a nivel familiar. Muy bien. Eli, en cuanto a Rosa, que ella dice, bueno, a veces uno dice, hay que practicar la empatía, pero ¿hasta qué punto esa empatía no me hace sumergirme en una situación? Yo no puedo ser una ambulancia o no puedo ser el consultorio donde todo el mundo viene a descargar sus sentimientos, ¿no? Tienes que tener cuidado porque una cosa es ser empático y escucharlo una vez que es lo sano, y otra cosa es que sea una queja crónica que la persona está acostumbrada a que siempre vacía en ti toda esa parte tóxica que tienes. Yo puedo ser empática en escucharte, mira que te sientes mal, tienes esta situación, ok, entiendo, te escucho, te expreso, me escucha como manera de herramientas también,
como para que te desahogues, pero no es que siempre voy a hacer el vasito de todas tus constantes quejas, porque ahí ya no se vuelve, ahí se vuelve tóxico para ambas. Para la persona que lo repite y para la persona que le está quedando todo ese mar de pensamientos disfuncionales. Yo puedo ser empático, te puedo escuchar una vez, te puedo dar soluciones alternativas, pero si seguimos en el mismo tema, en la misma circunstancia, en la misma dinámica, lo mejor es cortar porque se vuelve un círculo disfuncional. Es algo como vicioso, el círculo allí. Sí. Dice, Egledis Cordero nos dice, me encantó esta charla, muy motivadora, gracias. Saludos desde Tucaní. Bueno, ya nos decía Alana Rosa Rodríguez, decía, bueno, daba las gracias. Orígenes del desamor para la crisis en parejas, el libro que publicó Elimar este año, y ya nos está hablando del próximo que, menos mal que te habías tomado un descansito, Elimar. El alma. Sin embargo, bueno, nos dice Adriana, hay veces que es necesario desconectarse con las personas y con las situaciones para pensar o reflexionar sobre lo que estamos sintiendo y pasando para enfrentarla. Viene, nos dice Dayismar Morales, doctora, sinceramente y de acuerdo a su experiencia, aquellas personas que se dejan llevar por modas, considera que necesitan ayuda en la mayoría de los casos. Por lo que he experimentado, son personas que no manejan información y tampoco se dejan ayudar. ¿Cómo podríamos brindarles ese apoyo? Muchas personas, a ver, lo van a hacer de esa manera, porque sienten que es la correcta, pero mientras en ellos no haya la conciencia de que necesito un cambio, necesito ayuda, es muy difícil poder dirigir algún tipo de estrategia. Por lo general es el estrellarse, es llegar a la crisis, es llegar al conflicto, lo que permite a veces que las personas se levanten del hueco con el primer paso que es necesito buscar ayuda porque no es la manera en que yo estoy gerenciando bien mi vida o mis emociones. Entonces, es difícil, pero a veces hay que dejar que se estrellen porque esa estrellada hace que la gente se levante. Y solo allí es que puedo dar la intervención como tal. Sin embargo, cuando ya uno dice, ya, stop, basta, eh, voy a tener mi decisión y mi poder mental, llevarlo a otra cosa. Me inscribo en un curso, como hice yo decidí estudiar inglés en el CEBAS y yo dije, este era mi momento. Yo decía, a esta hora no importa nada, es mi hora. Sin embargo, cuando las personas te dicen, pero es que pareciera que tú vives en Narnia. Ajá. ¿En qué momento ese hilo delgado en no desconectarme de la realidad o no desaparecer de esta realidad que nos afecta a todos, pero que yo decido dentro de esta realidad tener mi momento de bienestar? ¿Qué tan válido es? Ajá. ¿Y qué tanto me debe a mí importar o chocar ese tipo de comentarios? Pues? Fíjate allí, ahí tiene que ver mucho con el campo de acción. Si ella es lo que se escapa de mi campo de acción, por mucho que yo me quede mirándolo, yo no lo puedo resolver. Ejemplo. Bueno, yo les invito a que esta no es la primera crisis, es una gran oportunidad, todo depende de nosotros mismos. Como les dije, vamos a dejar que esta crisis nos transforme en la mejor versión de nosotros para después heredarle eso a nuestros hijos. No permitas que la crisis que no se resuelva se quede contigo el resto de tu vida, porque eso sí sería muy triste. Tenemos muchas cosas todavía en apoyo. Tenemos la crisis de Venezuela y la que particularmente nos ha tocado al venezolano ha sido muy colectiva. Tenemos mucho punto de apoyo, mucha solidaridad, mucha empatía entre nosotros mismos para levantarnos. Y esa es la grandeza de un país, esa transformación que nos estamos llevando al ser humano. Y si hay algo que se ha transformado en el país, ha sido la calidad humana. Es lo que ha sido el producto interno que más se ha desarrollado, a pesar de que los materiales todavía siguen estando, pero quien nos va a dar la riqueza va a ser esa transformación que cada uno estamos haciendo, porque estamos yendo adelante bajo todas las circunstancias y todas las contingencias, y eso al final, esa perseverancia da resultados, y da una transformación increíble. Gracias por la invitación y estaremos en contacto con aportando más herramientas para la colectividad. Y en nombre de Sebas, nosotros también les agradecemos a ustedes, Madeleine, Elimar, por compartir con nosotros y por siempre estar prestas y dispuestas en cada oportunidad para compartir sus talentos y sus conocimientos con nosotros. Como ya lo dijo Madeleine, pueden seguir nuestras redes sociales, @sebaspisozulia en Instagram y @sebazulia en Twitter y en Facebook. Y por ahí también tenemos un canal de comunicación bastante fuerte porque estaremos compartiendo las próximas actividades que van a venir. Ya Madeleine hizo el recordatorio de Acción de Gracias, ya también estamos tratando de seguir produciendo eventos de calidad para que este año 2020, que ha sido de tantos retos, podamos terminarlo de la mejor manera posible y con los mejores profesionales.